Sean bienvenidos a otro nuevo video. Lo que vamos a hacer va a ser aplicar las leyes de Kirchhoff para el análisis de circuitos eléctricos. Para esto nos vamos a basar en dos circuitos. Este es uno, el cual es un poco fácil de resolver, y este otro es un poco más largo de resolver, ya que involucra más tiempo, pero no más difícil que el otro. Una vez que tú aprendas el proceso, se te será muy fácil resolver circuitos mucho más complejos que estos. Entonces, iniciando con el primer ejercicio, nos pide: calcula los valores de los voltajes y corrientes en cada una de las resistencias, además de la polaridad de los voltajes y la dirección de las corrientes aplicando las leyes de Kirchhoff. Entonces, ¿qué tenemos que hacer en primer lugar? Debemos de identificar en el circuito cuántas ramas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4 ramas, es decir, una fuente y 3 resistencias. Ya que está eso, debemos de identificar cuántos nodos tenemos. Tenemos 1, 2, 3 nodos. Les voy a asignar el nombre de nodo A, el nodo B y el nodo C. Ahí está. Ya que está eso, ahora debo identificar cuántos lazos hay en el circuito. Aquí tenemos un lazo, aquí otro. Esto quiere decir que el análisis nos va a dar dos ecuaciones. Entonces, ya que está eso, ahora les voy a asignar a las resistencias una incógnita para los voltajes. Es decir, para esta resistencia le voy a decir que hay un voltaje B1, B2 y para esta B3 que no conozco. Además voy a colocar la polaridad que supuestamente yo estoy asumiendo que es la polaridad de la resistencia, más menos, más menos. Si por ejemplo en el análisis me diera que para el voltaje B3 es de menos 8 volts, quiere decir que la polaridad que yo asumí, que es esta, está mal, porque me dio negativo. Es decir, que esa polaridad no debe ser así. De igual forma sucede con la corriente. Ahora, ya que está eso, voy a identificar las corrientes. Para el primer lazo, que es este, voy a decir que aquí fluye una corriente I1. Para este otro lazo, una corriente I2 que fluyen en el sentido de las manecillas del reloj. Ya que está eso, entonces tenemos que aquí fluye una corriente I1, aquí una corriente I2, y voy a decir que aquí fluye una corriente I3. Yo nomás puse esa dirección, no significa que sea la correcta, el cálculo me lo va a indicar. Entonces, ya que está eso, ahora sí vamos a expresar B1, B2 y B3 como términos. Para el voltaje B1, haciendo el análisis en esta dirección de las manecillas del reloj y tomando en cuenta el signo, los signos, nos queda que para el voltaje B1 es igual a la corriente por resistencia, es decir, más la resistencia que son 8 ohms por la corriente I1. Para el voltaje B2 tenemos un signo positivo, entonces va a ser 3 por la corriente 1 menos la corriente 2. ¿Por qué menos la corriente 2? Porque fluye en dirección contraria a la corriente I1. Ahora, para B3, ¿qué nos va a dar? Tenemos un signo positivo, entonces va a ser 6 veces la corriente I2. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer va a ser aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para el primer lazo, que es este. Iniciando a partir de este nodo, en esta dirección, nos va a dar lo siguiente. Tenemos menos 30 volts más B1 más B2. Esto va a ser igual a 0. Ahora lo que vamos a hacer va a ser reemplazar B1 y B2. B1 que va a ser igual a 8 veces I1, B2 va a ser igual a 3 veces la diferencia de I1 menos I2. Realizamos las multiplicaciones y nos va a quedar menos 30 más 8 veces I1 más 3 veces I1 menos 3 veces I2. Esto va a ser igual a 0. Agrupamos términos semejantes y nos va a quedar 8 más 3 son 11 veces la corriente I1 menos 3 veces la corriente I2. Esto va a ser igual, el 30 lo pasamos del lado derecho con signo contrario, es decir, 30 positivo, 30 volts. Y ya tenemos la primera ecuación, la cual tiene dos incógnitas que son I1 e I2. Ahí está. Ahora para el lazo 2, de igual forma vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff. Iniciando a partir del nodo C, en esta dirección, nos va a quedar lo siguiente. Tenemos menos B2, tenemos el signo negativo, menos voltaje B2, más el voltaje B3. Esto es igual a 0. Reemplazamos y nos va a quedar menos el voltaje 2 va a ser igual a menos 3 veces la corriente I1 menos la corriente I2 más el voltaje 3 que son 6 veces la corriente I2. Esto va a ser igual a 0.
Entonces, ya que está eso, vamos a realizar la multiplicación y nos va a quedar menos 3 veces la corriente I1, menos por menos es más, 3 veces la corriente I2, más 6 veces la corriente I2, esto va a ser igual a 0. Ahora agrupamos términos semejantes, tenemos menos 3 veces la corriente I1 más 6 más 3 son 9 veces la corriente I2 es igual a 0. Encerramos la ecuación, ya tenemos la segunda ecuación. Recordemos que la ley de voltaje de Kirchhoff nos dice que la suma de las subidas y caídas de voltaje en un lazo cerrado debe ser igual a 0. Entonces, ya que está ese análisis, simplemente hay que resolver esas dos ecuaciones por algún método matemático. Yo lo voy a resolver mediante matrices, es decir, mediante Gauss-Jordan. A partir de esta página, abajo les voy a dejar el link. Y lo que tenemos que hacer en primer lugar es indicar cuántas filas tenemos. Tenemos dos ecuaciones, son dos filas por tres columnas, ya que son tres columnas, una para la corriente 1, corriente 2 y los resultados. Le damos en matriz, set matriz, y ingresamos los valores de x1 que serían para la corriente 1. ¿Qué nos dieron? Tenemos 11 y menos 3. Los colocamos. 11 menos 3. Ahí está. Ahora para la corriente 2 tenemos menos 3 y 9. Y para los voltajes 30 y 0. Entonces tenemos acá menos 3, 9, 30 y 0. Le damos en resolver. Y listo, ya nos dio que la corriente 1 y la corriente 2, la corriente 1 nos dio un valor de 3 amperes y la corriente 2 de 1 ampere. Entonces, ya que está eso, vamos a escribirlas aquí. Tenemos que la corriente I1 y la corriente I2 nos dieron un valor de I1 de 3 amperes e I2 de 1 ampere. Ahí está. Ahora, ya que tenemos la corriente I1 y I2, nos falta calcular la corriente I3. ¿Cómo se calcula? Ahora vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff en el nodo B. Nodo B, ahí está. Entonces en el nodo B vamos a tomar que las corrientes que entran van a ser positivas. ¿Cuáles son las que entran? Son estas nada más. Y las corrientes que salen las voy a tomar negativas. Entonces, nos queda la ley de corriente de Kirchhoff, nos dice que la suma de las corrientes que entran y salen en un nodo debe ser igual a 0. Entonces las corrientes que entran van a ser positivas, tenemos I1, y las corrientes que salen, I2 menos la corriente I3 va a ser igual a 0 volts. Entonces reemplazamos los valores. Antes que nada despejamos la corriente I3 y nos va a quedar que la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. Ahora sí, la corriente 3 va a ser igual a la corriente 1, que son 3 amperes, menos la corriente 2, que es 1 ampere. Esto nos va a dar que la corriente 3 va a ser igual a ¿qué? 3 menos 1 son 2 amperes. Ya encontramos las corrientes. Nos dieron positivas. Esto quiere decir que la dirección que yo asumí, que es esta, sí es la correcta. Entonces ahora nos queda calcular los voltajes. Pues simplemente tenemos que el voltaje B1 a qué va a ser igual el voltaje B2 y el voltaje B3. B1 pues simplemente hacemos la multiplicación. Recordemos que es corriente por resistencia. Entonces 8 ohms por la corriente 1 tenemos 3 amperes. Nunca hay que olvidar las unidades. Para B2 tenemos 3 veces la diferencia de I1 menos I2, que daría un valor de 2 amperes. Aquí me faltó el término de ohm. Sería 3 ohms aquí. Se me fue. Y para B3 simplemente 6 veces 6 ohms por la corriente I2, que nos da un valor de 1 ampere. Esto va a ser igual a, para B1 8 por 3 son 24 volts. Para B2 3 por 2 son 6 volts. Y para B3 6 por 1 son 6 volts. Que era de esperarse, ya que la resistencia 2 y la resistencia 3 están en paralelo. Por eso da el mismo voltaje. Entonces ya encontramos los voltajes y las corrientes, que sería todo. Ahora voy a simularlo en Proteus para verificar que los datos sean correctos. Bien, aquí ya se muestra el circuito simulado. Como se puede observar, tenemos las flechas que indican la dirección de la corriente. Para la resistencia de 8 ohms tenemos un voltaje de 24 volts. Ahí se muestra la polaridad. Para la resistencia de 3 ohms tenemos una corriente de 2 amperes
con un voltaje de 6 volts y para la resistencia de 6 ohms una corriente de 1 ampere y de igual forma un voltaje de 6 volts ya que están en paralelo. La corriente que circula a través de la resistencia de 8 ohms o este lazo es de 3 amperes como se puede observar, lo cual verifica los cálculos que se hicieron. Entonces hasta aquí sería todo para este circuito. Ahora vamos a resolver este ejercicio, este circuito más bien. Bueno, pues vamos a hacer lo siguiente. Como ya sabemos, vamos a identificar cuántas ramas tenemos. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ramas tenemos, que son 2 fuentes de voltaje y 6 resistencias. Una vez identificado eso, vamos a identificar los nodos. Aquí tenemos un nodo. Le voy a dar el nombre de A. Ese es el nodo B. Ese es el nodo C. Este va a ser el nodo D. Y este va a ser el nodo E. Ahí está. Tenemos entonces 3, 4, 5 nodos. ¿Cuántos lazos tenemos? Aquí tenemos un lazo. Este otro es otro lazo. Este otro. Y por último este. Quiere decir que dieron 4 lazos y por lo tanto 4 ecuaciones. Entonces ya una vez identificado eso, ahora voy a asignarles a cada una de las resistencias una incógnita para los voltajes. B1 le voy a colocar su polaridad. B2 y para las demás hacemos lo mismo. B3 menos, más menos, B4, voltaje B5 más menos y voltaje 6 más menos. Ya está. La polaridad que yo coloqué no significa que sea la correcta, el cálculo me lo va a indicar. De igual forma, para el lazo 1 aquí asumo que hay una corriente I1 que fluye en esa dirección. Lazo 2 y 2. Para el lazo 3 una corriente I3. Y para el lazo 4 una corriente I4. Todas en la misma dirección. Así las voy a asumir. Y ya una vez identificado eso, por último me faltan las corrientes en cada una de las resistencias. Entonces, para la resistencia, para la primera tenemos que aquí fluye una corriente I1, acá una corriente I2, de este lado una corriente I3 y acá una corriente I4. Yo asumo que esa es la dirección. De aquí tenemos una corriente I5, acá una corriente I6 y acá una corriente I7. Ya está todo indicado en el circuito y por último ya nomás queda presentar los términos para el voltaje B1, B2, B5 y B6. Ahora sí voy a expresar los términos para los voltajes. Para B1 aquí va a ser igual. En base al signo tenemos que B1 va a ser igual a más la resistencia que son 100 veces 100 ohms por la corriente 1, ahí está. Para el voltaje B2 pues va a ser 20 por la corriente I1 menos la corriente I2. Para el voltaje B3 tenemos más, entonces va a ser 5 por la corriente I2, ahí está. Para el voltaje 4 tenemos 40 por la corriente I2 menos la corriente I3. Para el voltaje 5 tenemos 95 por la corriente 3 menos la corriente 4, está. Y para el voltaje 6, signo positivo, entonces 25 por la corriente I4. Ahí están. Ahora vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para el lazo 1. Entonces, iniciando a partir del nodo E para todos los lazos en esta dirección, vamos a hacer lo siguiente. Para el lazo 1 nos va a quedar iniciando en el nodo E, tenemos menos 12 más B1 más B2. Esto va a ser igual a 0. Ya lo que hacemos es ahora reemplazar. Tenemos menos 12 más B1 que son 100 veces la corriente I1 más B2. Ya voy a realizar la multiplicación directamente. Tenemos 20 veces I1 menos 20 veces I2. Esto va a ser igual a 0. Unimos términos semejantes, sumamos. Ahí está, 100 más 20 son 120 veces la corriente I1 menos 20 veces la corriente I2. Pasamos el 12 al lado derecho, con signo contrario es 12. Y ahí está, ya tenemos la primera ecuación. La cual, bueno, ahí está, primera ecuación. Ahora, para el lazo 2, de igual forma vamos a hacer lo mismo. Tenemos para el lazo 2, iniciando en el nodo E, que es este para el lazo 2, nos queda lo siguiente. Tenemos menos B2, más B3, más B4. Esto va a ser igual a 0. Ahora sí, menos B2, reemplazamos, tenemos 20 por I1 menos
Bien, ya tenemos lo que es la la segunda ecuación, ya la tenemos. Ahí está. Ahora, para el lazo 3 vamos a hacer lo mismo, de igual forma, lazo 3, la ley de voltaje de Kirchhoff la aplicamos para el lazo 3 y nos va a dar lo siguiente, tenemos, iniciando a partir del nodo E, nos va a dar que tenemos menos voltaje 4 más voltaje 5, más 6 volts, esto es igual a 0 volts. Reemplazamos, sustituimos B4 por los términos que tenemos en el lado izquierdo, nos va a quedar menos B4, va a ser igual a, voy a realizar la multiplicación directamente, menos 40 veces I2, menos por menos es más 40 veces I3, voltaje 5 tenemos más 95 veces la corriente I3, menos 95 veces la corriente I4, esto es igual a menos 6. Agrupamos términos semejantes y nos va a dar lo siguiente. Bien, ya nos ha dado la tercera ecuación. Ya la tenemos por aquí. Ahora, por último, vamos a aplicar la ley de voltaje de Kirchhoff para el lazo 4. Entonces, para el lazo 4, iniciando en el nodo D, que es este, en esta dirección nos va a dar lo siguiente. Tenemos menos voltaje 5, ahí está, más voltaje 6. Esto va a ser igual a 0. Ahora sí, sustituimos, nos va a quedar menos 95 veces la corriente I3, menos por menos es más 95 veces la corriente I4. Y voltaje 6 va a ser igual a más 25 veces la corriente I4, esto va a ser igual a 0. Agrupamos términos semejantes y nos va a dar... Listo, ya tenemos la última ecuación. Ya tenemos nuestras 4 ecuaciones. ¿Qué vamos a hacer ahora? A aplicar Gauss-Jordan o cualquier otro método matemático para encontrar el valor de las variables que van a ser las corrientes. Entonces simplemente aquí en la página lo que vamos a hacer es lo siguiente. Colocamos cuántas columnas son. Como son 4 ecuaciones, van a ser 4 ecuaciones. ¿Cuántas columnas? Son las 4 columnas para las corrientes 1, 2, 3 y 4. Y la última columna para los voltajes. Entonces son 4 más 1, son 5 columnas. Le damos en Insert Matriz y ya. Simplemente ingresa los valores y listo. Bien, yo ya he ingresado los valores de las ecuaciones, los coeficientes en la página y bueno, me dio estos valores de las corrientes. Para la corriente 1 me dio un valor de 90.3 mA. Para la corriente 2 de 57.6 mA, corriente 3 138 y 4 109.9 mA. Una cosa importante es que para la corriente 1 me dio un valor positivo, quiere decir que la dirección de la corriente 1 que asumí está correcta. Pero para la corriente 2, corriente 3 y corriente 4 me dio un signo negativo, quiere decir que la corriente no fluye en esa dirección, sino en sentido contrario, es decir, en esta dirección. Es el flujo de la corriente. Entonces, ya una vez hecho eso, debemos de encontrar la corriente 5, 6 y 7. Para hacer eso, simplemente vamos a aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. La ley de corriente de Kirchhoff para el nodo B. Sería para el nodo B, que es el que se muestra aquí. Nodo B, para el nodo C también. Aplicar la ley de corriente de Kirchhoff. Entonces vamos a hacer lo siguiente. Para el nodo B tenemos que las corrientes que entran es la corriente 1 y las corrientes que salen menos la corriente 2 menos la corriente 5 es igual a 0. Despejamos para la corriente 5, que es la que quiero calcular, me va a quedar que la corriente 5 va a ser igual a la corriente 1 menos la corriente 2. De igual forma, para las demás corrientes, la corriente 6 simplemente va a ser igual a la corriente 2 menos la corriente 3. Corriente 2 menos la corriente 3. Esto va a ser igual a... Y para la corriente 7, esto va a ser igual a la corriente 3 menos la corriente 4. Entonces nos va a quedar lo siguiente. Corriente 3 menos la corriente 4 va a ser igual a... Y escribimos ya los resultados.
Bien, yo ya he calculado las corrientes y me ha dado que la corriente 5 tiene un valor de 147.9 miliamperes, la corriente 6 de 81.3 miliamperes y la corriente 7 de menos 29 miliamperes. Esto quiere decir que la corriente 7, como dio un signo negativo, en realidad no fluye en esta dirección, sino en la dirección contraria. Eso sería lo que hay que aclarar. Y bueno, ya una vez teniendo las corrientes, simplemente hay que calcular los voltajes. Como ya tenemos las ecuaciones para calcular los voltajes que están acá arriba, ya simplemente hay que sustituir valores. Para el voltaje B1 tenemos 100 ohms. Por la corriente que eran 90.3 miliamperes, esto nos da un valor de 9.03 volts. Y de igual forma realizamos lo mismo para los demás voltajes, dándonos estos valores. Voltaje 1, 9.03 volts. Voltaje 2, 2.9523. Voltaje 3 nos dio un valor negativo. Esto quiere decir que la polaridad que yo asumí no es la correcta. Para el voltaje 4 dio positivo, voltaje 5 dio negativo, de igual forma la polaridad no es correcta, hay que cambiarla. Y para el voltaje 6 negativa, igual forma hay que cambiar la polaridad. Y bueno, pues ya eso sería todo para el análisis. Ahora simplemente voy a simularlo en Proteus para verificar los resultados. Ya por último, ya se muestra aquí la simulación del circuito. Como se puede observar, tenemos que la corriente 1 nos dio 90.4 miliamperes. Muy bien, la corriente 2, 57.6 miliamperes, corriente 3, 139, corriente 4, 110 miliamperes, corriente 5, 148 miliamperes, muy bien, corriente 6, 81.3 y corriente 7, 28.9 miliamperes. Todos los valores están perfectamente bien, coincidieron con los calculados, ahí están. Y para los voltajes, ahí tenemos los voltajes de la resistencia, por ejemplo, la de 100 ohms nos dio 9.04 volts, la de 20 ohms 2.96 volts y así con las demás. Ya lo que se hizo fue, aquí todo sale positivo ya que cambié la polaridad. Recordemos que hubo corrientes y voltajes que me dieron negativos, entonces cambié la polaridad de cómo debes de conectar los instrumentos y ahí está, ya se muestra la polaridad. Por ejemplo, para el lazo 2, 3 y 4, la corriente fluía en el sentido contrario de las manecillas del reloj y por lo tanto el amperímetro se invertía en comparación con el lazo 1. Aquí podemos ver la diferencia. El amperímetro del lazo 1 y el amperímetro del lazo 2 están invertidos, ya que el flujo de corriente es diferente, es en dirección contraria. Entonces, de igual forma se hizo con los voltajes. Y bueno, pues eso sería todo. Por mi parte ya hasta aquí finalizaría. Dejaré en la descripción del video un link para que puedan ver el archivo de todo lo que se hizo aquí en este video con todos los circuitos, todo el análisis, la teoría que se vio. Y bueno, pues sería todo por mi parte. Y si te gustó el video, dale like y suscríbete. Nos vemos hasta la próxima.